Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Bueno. Vamos a continuar con el tema. Estaba viendo desde la clase anterior todo lo que tiene que ver relativamente con lo del análisis horizontal y vertical de los estados financieros. Hoy vamos a hacer un ejercicio para que ustedes sepan cómo se hace ese tipo de análisis, tanto horizontal como vertical, y lo mismo verificando y mirando cada una de las cuentas y haciendo el análisis de las mismas. Ya les voy a compartir pantalla. Regálenme un segundito. Bueno, cuando estamos hablando de los análisis horizontales a los estados financieros, precisamente con ellos, este método se realiza para analizar esos estados de las empresas de acuerdo a determinar estas variaciones, tanto la variación absoluta como la variación relativa. ¿Qué se quiere con ello? Precisamente con este tipo de análisis lo que se busca dentro de las empresas es mirar o reflejar cuáles han sido los aumentos o las disminuciones de estas cuentas. En este caso, el estado de pérdidas y ganancia o estado de resultado, pues vamos a mirar y vamos a identificar qué pasa con las ventas, qué pasa con la utilidad operacional, con la utilidad antes de impuesto y la utilidad neta. Entonces, con este análisis, eso es lo que se pretende mirar o revisar. Siempre se deben mirar dos periodos consecutivos, año 1 y año 2, o año 2019 con 2020. Entonces, siempre se deben comparar, pues, 2 años. Realmente tienen una gran importancia, pues, estos análisis dentro de las empresas o organizaciones, porque realmente a través de estas actividades de resultado, pues se va a identificar si ha sido positivo o desfavorable, pues realmente cada una de estas cuentas y cómo se le presta como atención a las que no, digamos, a las que pueden afectar pues la marcha del negocio. Entonces, de esa manera, pues los administradores, en este caso, pues los gerentes de las empresas tomarán las decisiones de acuerdo pues a esa información que están dando precisamente ustedes, la parte contable. A través de estos análisis que se puede identificar y mirar qué tipo de decisión se puede tomar a partir de lo que se evidencie, de lo que se encuentre, de lo que se verifique. Bueno, estos análisis horizontales también son dinámicos, ¿no? Pues precisamente cuando estamos hablando de esa parte dinámica es que puede aumentar o disminuir en alguna de esas cuentas o de esos periodos y que se pueden determinar a través de estos dos valores, lo que es la variación absoluta y la variación relativa. Ya les había dicho que siempre se deben tomar pues 2 años, puede ser en un balance general, en un estado de resultado o en este estado de pérdidas y ganancias que vamos a hacer el ejercicio. Entonces, este tipo de análisis, pues eso es lo que busca. ¿Qué ha pasado con esa variación y qué tipo de sufrimiento, digamos, de partida, pues ha sufrido precisamente sus estados financieros y en qué periodo, en qué etapa están y cómo es que se hace, cómo se hace realmente uno con respecto al otro y cómo se va a determinar ese crecimiento o decrecimiento que tiene la cuenta y cuál es el comportamiento que tiene, cómo se va a mirar dentro de la empresa, si ha sido bueno, regular o si ha sido malo. Entonces, esto es lo que pues, busca este tipo de variaciones. Cuando estamos hablando de la variación absoluta de esta parte final, pues se refiere a los montos de las diferencias de cada cuenta expresados en términos de dinero.
Entonces, siempre vamos a ver la variación en términos de dinero, pero la variación absoluta. Cuando estamos hablando de la variación relativa, pues nos indican esas variaciones también, pero expresadas en términos de porcentaje. Entonces, siempre lo vamos a mirar en la parte, una de moneda y la otra de porcentaje. Entonces, en términos de dinero y de porcentaje. Entonces, es, digamos, una de las primeras condiciones que se debe tener en cuenta para empezar a hacer ese análisis o esa variación. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando estamos hablando de esa variación absoluta, lo único que debemos hacer o mirar realmente es cómo se hace. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner por aquí el igual y se toma la cifra del último año, o sea, este año, y le restamos el año 1, o sea, al año 2 se le resta el año 1. Y así sucesivamente para cada una de las cuentas. ¿Sí me entendieron cómo se hace esta variación absoluta? Sí, señora. Listo. Cuando estamos trabajando en Excel, pues lo único que hacemos es de pronto arrastrar la fórmula y eso es todo lo que se hace. Pero si pues vamos a trabajar en, pues, en una hojita, en cuaderno, en lo que sea, pues debemos hacerlo uno por uno. Entonces vamos a arrastrar esta fórmula hasta la parte de abajo. Ahí ya nos da los valores expresados en términos de dinero. Ahora vamos a hacer la explicación de la variación relativa. Bueno, entonces para esta parte lo que se hace es lo siguiente. En esta parte se toma, vuelve, se pone el igual. Como ya tenemos la variación absoluta, entonces se toma la variación absoluta y la dividimos por el año 1. Entonces aquí la dividimos por este año. Le damos, ay, perdón, espere. Este ya se da en porcentaje. Listo. Entonces, así se hace la variación absoluta y la variación relativa. ¿Me entendieron cómo se saca la variación relativa? Sí, señora. Sí, señora, profe. Listo. Por favor, si quieren, anoten Profe, por ahí un papelito. ¿cómo es la variación absoluta? Bueno, la variación absoluta, lo único que deben hacer es lo siguiente. Toman la cifra del último año, o sea, en este caso, el año 2, que es 36.025, y le vamos a restar el año 1, o sea, este año. Y de ahí sale la variación absoluta. ¿Listo? Es una resta que se debe hacer. Y para la variación relativa, lo único que se va a tomar, pues como ya tenemos esta variación absoluta, entonces se toma esta variación absoluta y se divide por el año 1. Y ahí es donde le sale. Recuerden que la variación absoluta se da en dinero y la variación relativa se da en porcentajes. Entonces vamos a restar la fórmula. Vuelvo y le digo, si ustedes están de pronto trabajando a mano, pues ya van a hacer una por una para que ustedes identifiquen y ustedes puedan hacer el ejercicio. Vayan mirando realmente cómo es que se hace, porque en la próxima clase yo les voy a dejar un ejercicio por Atena y lo van a trabajar en grupos. Ya les había dicho que pueden trabajar en grupos de a 3, máximo 4 personas para que hagan el ejercicio. Los que lo quieran hacer individual también lo pueden hacer. ¿Listo? Entonces, ¿entendido cómo se saca la variación absoluta y la variación relativa? La variación relativa es la variación absoluta Sí, señora, menos profe. dividido en 1. Dividido en el año 1, sí señor. Entonces lo Ok. único que hacen es tomar la absoluta y la dividen por el año 1.
Bueno, aquí viene la parte que a mí más me interesa, ¿no? Realmente estos ejercicios, yo les voy a entregar también un balance en los cuales ustedes lo único que van a sacar es la variación absoluta y le van a sacar la variación relativa. ¿Qué es lo que más me interesa? Pues precisamente el análisis que ustedes le van a hacer a cada una de estas cuentas. Entonces, ¿cómo se identifica dentro de este ejercicio? Podemos mirar realmente que las ventas, ¿qué ha pasado con estas ventas netas? Si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasa con esas ventas? Que en el año aumentaron o el precio. Muy bien, sí señora. Si lo ven, estas ventas netas se incrementaron en un 56%, ¿sí? Lo cual quiere decir que pues eso es bueno para la empresa, es bueno para la organización porque esas ventas están aumentando. Entonces hay que mirar qué tipo de ventas tiene la organización o esa empresa y qué tipo de clientes está teniendo para que haya un incremento de esas ventas. Pero ¿qué pasó con los costos? ¿Qué pasó con estos costos de venta? ¿Qué pasaría? Que también aumentaron, pero los que tuvieron más ventas, de igual manera aumentan. Exactamente, hay un aumento en esas ventas. Eso indica que realmente a pesar de que hubieron buenas ventas, pero también el costo de esas ventas va a aumentar significativamente. ¿Y qué pasa con esa utilidad que está ahí, que está aquí? ¿Qué pasa con esta utilidad bruta? Aumentó también la utilidad un 32%. Exactamente, incrementa, pero de forma proporcional por los mismos costos, ¿no? Por los costos, pues hay que mirar ese tipo de costos si estuvieron descontrolados, ¿no? ¿Qué tipo, por qué se están aumentando esos costos? Porque a veces podemos tener unas ventas significativas, pero debemos revisar, mirar, pues precisamente esos procesos y esos procedimientos que se le aplican a esos costos y por qué están aumentando. ¿Será que el gerente no tuvo buen control sobre esos costos? ¿Será que no hizo el estudio? Hay que hacerse muchas preguntas precisamente cuando se está mirando o se está revisando este tipo de análisis. Es que esto es lo que refleja precisamente qué está pasando con las empresas y cuál es la forma precisamente de empezar a mitigar esos riesgos asociados a cada una de esas cuentas que son tan importantes, porque si vamos a mirar al finalizar la utilidad neta del ejercicio, se va a dar uno cuenta que pues precisamente no tuvieron mucha ganancia, a pesar de que sí hubo ganancia, pero no es la que se espera, ¿no? No es la que precisamente los socios quieren o esperan de ese capital que ellos han aportado dentro de las mismas. Entonces, cuando se está incrementando de forma proporcional, pues que esos costos y que se ha mirado, se ha reflejado, pues que estuvieron un descontrol y que aumentaron también esos ingresos por ventas, se tiene que mirar también pues esa utilidad, a pesar de que hubo un aumento del 56%, pero también hubo pues un aumento pues en esa utilidad bruta que se ve reflejada aquí en el ejercicio, que fue un 32%. Entonces hay que tener muy bien definido precisamente esta información. Bueno, ¿y qué pasó con los gastos de administración? ¿Quién me dice qué pasó con esto? Miren, ¿cómo se ve, cómo inicia ese ejercicio en estos gastos de administración? Aumentaron también, profe, un 65%. Listo, entonces con respecto a los gastos de administración y ventas, aumentan un 65%. Esto indica que no supimos precisamente controlar nuestros gastos. Entonces hay que empezar a mirar y reflejar qué tipo de gastos de administración se hicieron en ventas.
porque acá pues está reflejado en ventas, ¿no? Puede ser funcionamiento también. Entonces, ¿qué está pasando con ese gasto? ¿Por qué se está aumentando ese gasto? ¿Por qué el gerente no supo medir ese gasto? Entonces, eso es muy importante. ¿En qué gastaron de más? Entonces, ¿sí valía la pena gastar? ¿Se tenía contemplado ese gasto? ¿No si se tenía el dinero? Entonces, ahí se empiezan a jugar precisamente la información y a reflejar lo que ustedes están analizando de acuerdo a la empresa. Entonces, gran parte de responsabilidad van a tener ustedes al tener esta información y poderla analizar de forma asertiva al proceso y darle las indicaciones al gerente para que tomen las decisiones. Ustedes van hasta ahí, hasta dar la información de acuerdo a lo que se vea reflejado. Ustedes no pueden hacer más, solamente a dar indicaciones de qué está pasando y qué es lo que se viene trabajando. ¿Por qué no se deben hacer esos gastos? Son unos gastos que sí tenían que hacerse. ¿Para qué tipo de funcionamiento de administración o operación en las ventas se debía hacer? Entonces, se buscó más personal. Entonces, ahí es donde vienen todas las respuestas precisamente posibles en decir qué pasó con ese gasto. Y ustedes deberán darle solución a esas respuestas. A través de lo que ustedes analicen, de lo que ustedes verifiquen, pues realmente los gerentes van a tomar decisiones. Si ya toman decisiones erróneas y no acertadas al proceso, pues ya no queda bajo la responsabilidad de ustedes. Entonces, des en cuenta que pues a pesar de que esos gastos en ventas aumentaron, eso indica que no se pudieron controlar esos gastos y que aumentó más esas ventas que la misma utilidad operacional en el año. ¿En cuánto aumentó esa utilidad operacional? ¿En cuánto? ¿En cuánto está aumentando? 1%, profe. Exactamente, 1%. Entonces, ¿eso qué indica? Que la empresa, ¿qué? ¿Qué está indicando eso? Si ustedes ven un 1% en esta utilidad operacional, ¿qué refleja esa empresa? Profe, que no tuvieron un buen control de los gastos y los costos operacionales. Listo. Y eso hace que realmente la empresa que tenga una situación desfavorable, que en ese año precisamente no haya habido una buena situación financiera, lo que hace y lo que perjudica notoriamente a la misma administración, a la misma empresa. Entonces hay que empezar a identificar, hay que mirar realmente qué está pasando, por qué no hubo más utilidad, qué le pasó al gerente. ¿Qué pudo pasarle a ese gerente que tiene esa poca utilidad en el año? ¿Qué le pudo pasar, señores contadores? Hubieron muchos gastos y también Pues, también que bueno, las ventas y las ventas no alcanzaron a soportar el aumento de los gastos, o sea, no alcanzó a cubrirlos tanto. O sea, apenas dio para eso. Exactamente, profe, a pensar, señora. yo creería que ahí el gerente, como no tuvo en cuenta una buena organización para los costos y los gastos, y creo que los reprenderían un poco el siguiente jefe, porque se supone que él tiene que tener un buen manejo, una buena administración de los costos y los gastos. Exactamente. Lo que los dos compañeros están diciendo es muy asertivo. Sí, señor, precisamente ese aumento de los gastos y costos es lo que está perjudicando notoriamente pues esa utilidad operacional. Eso se ve reflejado simplemente que este gerente no está haciendo correctamente
pues o no está tomando correctamente las decisiones con respecto a esos gastos. Yo no puedo gastar por gastar porque simplemente quiero. Entonces hay que tener mucho en cuenta precisamente pues si hay o no hay plata. Por eso el presupuesto realmente se tiene que estar verificando, se tiene que estar revisando que exista plata dentro de esos rubros presupuestales, y si no, no hacer, y que realmente sea una necesidad, una prioridad estar gastando, que realmente yo diga voy a gastar en algo, si me va a generar un gasto, que usted sabe, los gastos no se pueden recuperar, aunque los costos a mediano y largo plazo se recuperan, pero realmente ese gasto sí se debía hacer, sí se contempla de que era una necesidad para el funcionamiento, sí se contempla que ese gasto era necesario para poder terminar un proceso o un procedimiento en la parte puede ser administrativa o operativa. Entonces son todas esas preguntas que ustedes se tienen que empezar a hacer y que van a empezar a reflejar precisamente esa necesidad que se tiene dentro de las empresas. Si no se hacen estos ejercicios, si no se tienen en cuenta, si no se hacen estos análisis con las notas explicativas, pues difícilmente se te podrá ver y reflejar qué es lo que está pasando con estas, digamos, con estas cuentas, qué es lo que pasa con estos estados de pérdida y ganancia, con estos estados financieros. Y entonces es muy importante que se aprenda a analizar y siendo muy subjetivo de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa, de acuerdo al objetivo también que tiene la empresa, las metas, ¿no? Entonces eso es muy importante, que ustedes estén alerta, que ustedes revisen, que ustedes miren y verifiquen qué es lo que pasa. Bueno, ¿qué pasó con estos otros ingresos? Esto fue lo único que salvó la empresa, ¿no? ¿Qué pasaría con estos otros ingresos? Señora. Pudieron haber vendido algo de propiedad, planta y equipo. Hay que mirar dentro qué se vendió, qué es eso, por qué ingresó plata adicional a la empresa, por una venta, por qué tipo de venta hubo. Lo que dice Félix, puede ser por una propiedad, planta de equipo, puede ser porque precisamente empezaron a vender otro tipo de, digamos, de producto que se esté elaborando, se está haciendo dentro de la empresa y se ve más factible que esa venta existiera. Entonces aumentó en un 95%. Realmente esto pues es bueno en la medida que fuera pues constante, ¿no? Pero si miramos qué pasó con lo del gasto financiero, entonces a pesar de que hubo ese gasto, estos ingresos, pero con estos ingresos, ¿qué se está cubriendo? ¿Qué se cubre ahí? Otros gastos. Estos gastos. Perdón, no le alcancé a escuchar, señora. Las pérdidas que se han tenido anteriormente. Puede ser las pérdidas, pero mire en lo que también se está generando ese gasto, ese ingreso, perdón. ¿En qué? En estos gastos financieros se aumentaron otros ingresos en un 95%, pero estos gastos financieros aumentaron en un 99%. Entonces, imagínense, todavía antes se ve un 4% que no se está cubriendo, que simplemente se empezaron a mirar que debían tanto, que realmente esos costos de venta fueron tan altos con respecto a estas ventas que fueron un 56%. Entonces, estos otros gastos financieros pues también se empezaron a aumentar, a mirar. Entonces es porque existe algún tipo de deuda, porque no pagaron, porque el porcentaje cada vez fue mayor. Entonces hay que identificarlos también. Dentro de esos gastos de ese 95% y ese 99%, pues hubo como una nivelación, no mucho, pero al menos ahí una cosa trata de contrarrestar la otra. Entonces eso es muy importante estar mirando y estar verificando
que este tipo, digamos, de ejercicios precisamente eso es lo que se quiere, que al menos, pues que no se genere mucho, pero al menos que se cubra con lo mismo, con los mismos ingresos, que se pague todo lo que es funcionamiento, deudas que se tengan. Pero si realmente hacemos el ejercicio contrario, pues es una empresa que hay que pensar si puede salir de eso o simplemente hay algún proceso para liquidarla, para acabarla. ¿Egresos? ¿Qué pasaría con esos otros egresos? ¿Qué pasó con esos otros egresos? ¿Qué aumentaron? Profe, aumentaron en un 31%. ¿Y eso qué significa? Que hubo salida de dinero, de pronto compraron algo o adquirieron algo y por eso hubo la salida de dinero. Exactamente. Entonces, des en cuenta que ahí en eso también hay que mirar muy bien y hay que saber reflejar realmente si se puede o no, qué pasó con esas salidas de dinero. Entonces, esta empresa está como, ahí sí, los socios tienden a qué pasará con este tipo de empresas cuando se ve reflejado este tipo de análisis. Que no hay organización, o sea, no planean qué es necesario realmente comprar, qué se necesita realmente para la empresa. ¿Y saben cómo es que se llama eso que la niña nos está diciendo? Al inicio de todo periodo hay que empezar precisamente a elaborar en conjuntamente con los contadores, con el gerente, el plan de adquisición para todo el año. ¿Qué se necesita adquirir y cuáles son las prioridades que se van dentro de cada una de las áreas que realmente se necesita? Entonces, el plan de adquisiciones es precisamente para proyectar todos los gastos, para saber qué vamos a gastar durante el año y qué se proyecta comprar. Entonces es como un pronóstico a mediano plazo, donde yo voy a identificar, de donde cada una de las áreas les va a dar la información para poder decir y sostener que realmente se puede hacer un buen ejercicio, que se necesita comprar un computador o una mesa o se necesita una máquina, pero porque ya lo están proyectando. Entonces, dentro de ese plan de adquisiciones también se tendrá que especificar más o menos el valor para que entre a presupuesto y cuándo se podría comprar. Porque hay que pensar en los ingresos, en el valor que me está ingresando y si puedo hacer ese tipo de compras. Entonces, miren esa utilidad neta. ¿Qué pasaría con esa utilidad neta? Que al fin y al cabo es esa utilidad para los socios, para los dueños de las empresas. ¿Qué pasa con este 49%? ¿Qué pasa con ese 49% de utilidad neta? ¿Ustedes qué ven ahí? Profe, pues yo creería que un 49% no es como la utilidad que espera obtener una empresa. O sea, yo digo que para que sea una utilidad buena, debe ser por lo menos por encima del 55%. No sé si estoy equivocada. Bueno, los demás compañeros, ¿qué pueden deducir de la utilidad neta? Bueno, acuerden que la utilidad neta es lo que queda para los socios, para los dueños, para los que están aportando el capital, ¿no? ¿Realmente sí quedaría ese 49%? Profe, yo también no pienso lo mismo que mi compañera, que, o sea, tal vez no es lo que se espera obtener, las ganancias que se espera obtener como para, pues como la utilidad y todo eso. Pues yo también, profe, opino lo mismo porque no es, digamos que rentable
o pues bueno, siempre se espera tener muchos más ingresos que los gastos y lo demás que uno tiene, ¿sí? Me parecería a Sí, mí. muy bien. ¿Y los demás compañeros? Profe, ahí eso ya Pues se yo podría también considerar pensaba, como una pérdida. Listo, cuando estamos hablando de esta unidad, la utilidad neta realmente es lo que se espera dividir entre los socios, esas ganancias. Pero para poder saber cuánto en sí fue esa utilidad neta, tenemos que saber pues realmente cuánto fueron esas ventas, cuánto se logró aumentar esas ventas y cuál es la diferencia que se tiene de estas ventas con respecto a esta utilidad neta. Entonces, en realidad, la diferencia es del 7%. Entonces, de todo lo que se vendió, pero aquí al final tuvieron los dueños como ganancia. Entonces, no es ese 49%, porque hay que siempre, si hacemos la diferencia o la resta, pues des en cuenta que solamente se obtiene un 7% para todos los socios. Entonces, para dividir un 7%, cuando se supone que se debe superar este 49, aunque sea en un 55, la mitad más uno, para que se vea reflejado realmente una ganancia, se pueda proyectar. Entonces, es muy importante mirar ese tipo de cosas. Entonces, ahí esto es sobre lo que les quería explicar sobre el análisis horizontal. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Ustedes saben por qué acá no hay un valor, señora? no tengo duda. Señora. Mi niña, no la escucho. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que les acabé de explicar? ¿Entendieron el ejercicio? Profe, pero no terminó de explicar lo de la pregunta que nos hizo. Pues personalmente no sé lo de provisiones por impuesto de renta. Sí, ya esa parte ya, gracias. Sino que quería preguntarles de pronto si tienen alguna otra pregunta con respecto a lo que les acabé de explicar, de cómo se sacan los valores, No, cómo señora. juega la importancia realmente. Listo. Les quería decir, mire, si ustedes ven esta utilidad antes de impuesto, todo lo que se ve con la provisión para impuesto de rentas, empezó con 793. Aquí en el año 2 ya no se toma ningún valor. Cuando ustedes vean eso en algún estado financiero, en los balances, perdón, en el estado de pérdidas o ganancias, eso quiere, hubo esta, o no se reflejó que no se utilizó esa cuenta en este año. Entonces, por eso siempre van a tomar, pues simplemente el año que se hizo ese tipo de movimientos. Entonces, en este año, pues no hubo esta provisión para de impuestos de renta. Entonces, no se provisionó antes de. Entonces, por eso es que no van esos saldos ahí. Hay, por ejemplo, balances que ustedes encuentran que hay muchos que no tienen ni siquiera año 1 o año 2. Quiere decir que la cuenta no existe o que simplemente no la utilizaron en ese momento. Si no vieron la importancia para poder hacer ese tipo de movimientos. Entonces, por eso se ve reflejado que en este año 2, pues está vacío, no tiene ningún valor. A pesar de que esta utilidad antes de impuesto, pues fue de un aumento del 28%. Entonces, hay que mirar que ahí hubo algo significativo precisamente para poder hacer algún tipo de provisión cuando se necesita pagar eso. Entonces,
Es por eso que siempre va a quedar de pronto que ustedes van. ¿Me escuchan? Muchachos, Sí, ¿me señora, escuchan? profe. Sí, señora. Sí, me Sí, estaba señora. sacando. Gracias. Voy a volver a compartir. Bueno, entonces no se les olvide, la variación absoluta se da ¿en qué? ¿En qué se da la En variación moneda, absoluta? profe. En moneda, pues. Dinero. Expresada en términos de dinero. ¿Y la variación relativa se da en? Porcentaje. Porcentajes, profe. Listo. ¿Qué es lo que quiere decir la variación absoluta? ¿A qué se refiere? ¿Qué son estos montos? Esto que vemos acá. Un año al otro, profe, que se tuvo de un año a otro año. Disminuciones, Exactamente. Son aumentos que tiene una cuenta, profe. diferencias. Exactamente. Son diferencias de esos montos expresados en términos de dinero. Y la variación relativa se da de un año a otro. Entonces, no sé si quedó claro el ejercicio, si la variación relativa. ¿Listo? ¿Pasamos al siguiente ejercicio? ¿O quieren preguntar algo más? ¿Todo entendido? Listo. Bueno, entonces ya vimos el análisis vertical donde se les explicó la variación relativa y variación absoluta, la importancia que tiene y que juega precisamente este tipo de análisis en las empresas. Ahora vamos a entrar para el segundo ejercicio que es el análisis vertical. Entonces, el análisis vertical es un análisis que él sí no es dinámico, lo contrario, este tipo de análisis es estático, pues ustedes pueden ver que se comparan los datos de un solo periodo, por eso acá hay un solo año. Acá no, ustedes no, en este tipo de análisis no van a tomar 2 años o 2 periodos consecutivos, sino que van a tomar un solo año y van a empezar a hacer precisamente el análisis de ese periodo. Entonces, este tipo de análisis también los hace en la empresa para mirar y para reflejar qué es lo que está pasando. Bueno, cuando estamos haciendo el análisis vertical, pues a los estados de resultado o al estado de pérdida o ganancia, pues analizamos es el periodo de tiempo, el tiempo en el cual pues vamos a expresar. Entonces, de acuerdo a este ejercicio que vamos a desarrollar o que vamos a hacer, les voy a leer un problema acerca pues de este ejercicio. Entonces dice lo siguiente. En el caso de Muebles S.A., es una pequeña empresa de Bucaramanga dedicada a la producción y venta de muebles tallados. La mayor parte de la producción se despacha a Bogotá, a Cali, donde se localizan los principales compradores o clientes. Esto quiere decir que esta empresa pues se está dedicando a los muebles, pero que está identificando 2 ciudades precisamente donde están esos clientes mayoritarios o esos clientes que le están haciendo estas compras respectivas a esta empresa. Entonces, de acuerdo
a esta información o a este problema que les acabé de leer, pues realmente el problema está mostrando los resultados que se están teniendo en esta empresa y las cifras de un solo año. Ustedes ven acá qué está pasando o cuál es la utilidad que se está dando. Entonces, las ventas netas o las ventas que se están dando, ¿qué se le hace? Se le está restando este costo de venta. Y a la utilidad bruta, pues también se le resta estos gastos de administración y venta. Así genera pues la utilidad operacional y así sucesivamente con cada una de esas cuentas. Otras se sumarán, otras se restarán, pero lo único que se identifica dentro de la misma es mirar o que se refleje qué está pasando con esta utilidad neta. O sea, volvemos al ejercicio que les expliqué anteriormente. ¿Qué está pasando con la plata de los socios? ¿Qué está pasando con esos inversionistas? Entonces, ahí es donde realmente se ve reflejado qué se debe hacer y cuáles son los parámetros que se deben tener en cuenta de acuerdo a esta información que se tiene con este estado de pérdidas y ganancias. Entonces, cuando estamos mirando o haciendo esta explicación, es lo siguiente. Entonces, estos tipos de análisis, pues, son muy importantes y se va a tomar y se va a reflejar. Son las ventas netas o lo que llaman ingresos operacionales. Siempre se va a tener en cuenta como estas dos partes, porque de ahí es donde se desprende prácticamente pues todo lo que se va a hacer. Recuerden que las ventas netas es todo lo que se han vendido en la empresa y se le resta de pronto lo que las devoluciones, ¿no? Lo que no se vendió para ese año. Entonces, esas son las ventas netas que se tienen de la empresa. Lo único que se hace es tomar cada valor de esto y se divide en el total de las ventas o de los ingresos operacionales. Entonces el ejercicio va de la siguiente manera. Se toman las ventas y se divide por la misma venta. Entonces siempre lo van a hacer de esta manera. Cuando ustedes estén en Excel, para que se genere como la constante de signo pesos y que se pueda hacer realmente el ejercicio, ustedes lo único que hacen es poner, señora. Se le escucha como un robot. Listo. Les voy a volver a explicar. Les estaba diciendo que las ventas netas realmente es todo aquello que se ha vendido y que lo único que se hace es coger esas ventas totales y se le restan las devoluciones que hayan tenido en el año. Entonces, de ahí es que se saca realmente las ventas netas o los ingresos operacionales. Señora. No, la que estaba ahorita. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Entonces, lo único que se hace es coger y se divide. Cuando ustedes estén formulando o haciendo el ejercicio en Excel, lo único que para que le genere la constante, les da F4 ahí y ahí les va a generar realmente esa constante de signo pesos. Recuerden que esto también se da en porcentaje. No se les olvide aplicarle esa constante, porque si no lo hacen, simplemente sí vio que les va a dar un error. Entonces, siempre le aplican ese F4 antes de digamos, después de hacer la división. Y lo único que hacen, pues volvemos y arrastramos esa fórmula. Entonces, ahí ya nos da, digamos, los valores de cada uno de ese, digamos, de ese estado de pérdidas y ganancias que estamos haciendo. ¿Me entendieron cómo se saca ese análisis vertical?
Profe, el 4, ¿de dónde sale? ¿Cuál 4? Perdóneme. ¿Acá? El año se divide, sí. Listo, entonces cogen, siempre van a coger las ventas o en otros, digamos, en otros tipos de ejercicios, son ventas netas o ingresos operacionales. Entonces lo que hacen es tomar estas ventas y lo dividen por cada uno, digamos, de estos valores presentados en las cuentas. En el año 2, ustedes lo ven, vuelven y cojan este valor y lo dividen por las ventas. Acá vuelven y cogen el valor y lo dividen por el año 1 y así sucesivamente. En este, digamos, este ejercicio, porque yo arrastré la fórmula, pero también para que la fórmula les dé bien, pues antes de, digamos, cuando ustedes ya hagan el ejercicio, el primer ejercicio, para que le genere la constante, pues tienen que darle F4, ¿no? Y si no, les va a quedar de pronto mal el ejercicio. ¿Listo? Listo, profe. Bueno. Bueno, ¿quién me ayuda a hacer este análisis? Los escucho. Bueno, ¿quién se anima? Yo, profe, a la mano de Dios, si queda mal, pues ahí perdonará. No, de eso se trata, es que esa es la proactividad que ustedes deben tener, ¿no? Bien, sí, señora, adelante. Ir a la empresa, oye, Bueno, Adriana. entonces sería bueno, el 100% pues son las ventas, ¿no? Pues ahí no habría nada que decir porque pues vamos a tomar el 100% de las ventas. El costo de venta dice que redujo un 66%. Aquí, pues entonces la utilidad bruta que se tomaría de las ventas netas menos el costo de venta, pues nos da la utilidad que es un 34%, pues, que fue pues relativamente favorable. Los gastos de administración y ventas se redujo también un 16%. De pronto los gastos de administración y de ventas, pues de pronto pudo ser, no sé, se me ocurre, por ejemplo, arriendos en gastos de administración, un ejemplo. Sí, puede ser arriendos, pueden ser servicios, puede ser algo de algún tipo de mantenimiento. Sí, profe. ¿Y qué pasó con bueno, esta utilidad operacional? nos dio un 18%. Pues Con respecto al ejercicio que vimos anteriormente, que fue el 1%, se dan cuenta que este tipo, digamos, de análisis aumentó muchísimo. Mire esas ventas, fueron un 100%. ¿Eso qué quiere decir? Que el gerente le puso las pilas, que empezó a vender, a buscar clientes, a ir a los mercados, a vender mucho más de lo que se estaban proyectando, porque para lograr un 100%, eso quiere decir que hicieron un plan de acción realmente muy bueno, que empezaron a proyectar esas ventas, que pronosticaron a quién, cuándo y cómo van a vender. ¿Cuál es la facilidad que se le dio a este gerente? Puede ser que simplemente empezó a buscar esos clientes que se necesitaban para poder contribuir, para poder aumentar estas ventas y lo logró. Entonces, de eso es que se trata. Listo, continúe, mi niña. Bueno, otros ingresos, un 12%, pues que sí, de pronto lo que su merced dice, sí, ahí el gerente se puso las pilas y pues logró también aumentar incluso otros ingresos. Gastos financieros se redujeron a un 5%. Eso también fue muy bueno, porque des en cuenta, mire, los gastos financieros simplemente son un 5% de un 100%, des en cuenta que aquí el gerente se dio cuenta que algo se tenía que hacer y que realmente se va a ver que a pesar de que hubo estos otros ingresos,
pero que estos otros ingresos están cubriendo también estos gastos financieros que fueron muy poquitos. Entonces, realmente la empresa está bien parada, está bien sostenida. Pero, ¿qué pasó con otros egresos? Adelante, mi niña. No tuvo otros egresos. O sea, no hubieron salidas de dinero. ¿Eso será bueno o será malo? Pues es bueno, profe, porque son otros diferentes como a todo lo que es la actividad operacional, ¿no? Exactamente, sí, Como, señora. como las actividades de la empresa, lo que es netamente de la empresa. Entonces eso es muy bueno. Listo. ¿Y la utilidad antes del impuesto? Fue un 25%. También pues considero que sí fue buena la utilidad antes del impuesto. Viene la provisión para impuesto de renta, que fue del 3%. En esa sí me quedaría la duda, profe. No sabría qué Tranquilo. opinar. Listo, adelante. Y la Mira, cuando se hace una provisión antes de impuesto, volvíamos a este ejercicio, empiezan a mirar qué tipo de utilidad dejó el ejercicio, pero antes de pagar el impuesto. ¿Cómo fue esa provisión? Cuando ustedes están provisionando, están proyectando algo, ¿sí? A futuro, a corto, mediano o largo plazo, depende el tipo de provisión que estén haciendo. Entonces, aquí realmente esa provisión fue de 3% y se mantuvo, o sea, estuvo bien reflejada y bien montada esa provisión de acuerdo a lo que se pensaba proyectar, de acuerdo a esa provisión que se tiene. Esta utilidad, La última utilidad fue del 21%, que ya la utilidad neta. o sea, si Esa hacemos, va, la utilidad antes de impuesto menos la provisión para el impuesto. listo. Entonces, realmente, No, ¿cuánto fue para los socios? Se ve reflejada esa utilidad neta para los socios, pues que se genera una ganancia muy significativa, que realmente en este ejercicio sí están ganando también los socios, que algo hizo bien el gerente y que fue vender. Realmente las empresas se ven reflejadas a través de la venta y del ingreso que se tenga. Si no hay ingresos, pues se va a poder cubrir realmente todos estos gastos que se tienen contemplados y que no se va a poder comprar, ni, mejor dicho, la empresa va a quedar ahí, antes necesitada. ¿Y a dónde se van a ir a buscar plata cuando no hay esos ingresos? Aquí, a esta parte financiera, ¿a qué tipo de bancos van a recurrir? Entonces hay que analizar también los bancos. ¿Cuánto dinero se va a sacar? ¿Para qué se necesita ese dinero? ¿Y en cuánto tiempo lo va a volver digamos, a recuperar la empresa para poderlo pagar? Porque se generan unos intereses. Entonces, hay que tener mucho en cuenta esta parte. Pero mi pregunta es la siguiente, de acuerdo a lo que ustedes acabaron de ver, a lo que la compañera estaba explicando, que lo hizo muy bien, ¿me regala su nombre, por favor? Adriana Camacho, profe. Adriana, muchísimas gracias. Realmente hizo un análisis bien de acuerdo a la información que se les está dando. Yo no les voy a poner muchas cuentas, al contrario, entre lo más cortico, realmente el ejercicio se vuelve más chévere precisamente en la interpretación, porque yo les podría colocar una mano de cuentas ahí y de valores, pero la idea es que ustedes con lo que cuenten realmente analicen qué está pasando con la empresa y qué tipo de decisiones se van a tomar. Pero mi pregunta es la siguiente, ustedes ya son contadores públicos y tienen este tipo de información, tanto el análisis vertical como el análisis horizontal.
¿Ustedes qué le aconsejarían al gerente? ¿Qué le aconsejarían en el análisis horizontal? Recuerde que este análisis lo que refleja es que las razones más grandes que tiene es que hubo un incremento de gastos y de costos y que para poder mantener la empresa fue necesario tener otros ingresos, que ni siquiera con los ingresos, con las ventas propias, realmente se sostuvo, sino que fue gracias a otros ingresos que se pudo sostener como la empresa. Pero entonces, ustedes como contadores, ¿qué podrían o a qué conclusión llegarían con estos dos ejercicios? Que son empresas que no tienen de pronto la rentabilidad suficiente. Bueno, esta parte de análisis vertical, en donde podemos ver, donde se puede reflejar realmente qué es lo que está pasando, ¿ustedes qué le dirían al gerente? ¿Qué consejo le darían? Si ustedes explicando qué está pasando con cada una de las, ¿cuál sería la solución en esta parte? Profe, Para pues que se aumente esto. básicamente hay dos cosas que los perjudican y son los Que costos miren altos. adelante. Que le decía que algo que puedo analizar es que los costos son muy altos y se tienen bastantes gastos. Entonces sería como que reevaluar el costo del producto y ver de que de cierta manera si se puede producir el mismo producto pero a menor costo, ¿sí? Como que mirar el material, la materia prima, de pronto que sea como más económica, diría yo. Y en cuanto a gastos operacionales, pues ver de qué manera también se pueden reducir, hacer como un análisis de esas dos cosas para reducir como en la variación relativa esas cosas para tener como mayor utilidad. Yo de pronto Listo, lo haría doctor. también. ¿Quién me habló? Perdónenme. ¿Quién me acabó de hablar? Juan Camilo Mogollón. Listo. Gracias, Juan Camilo. Ya le doy la explicación a Juan Camilo y me sigue la niña. Profe, yo de pronto también lo haría haciendo un plan de los gastos financieros que tengo porque digamos que son muy altos, ¿no? Entonces de pronto también me enfocaría más en eso. De pronto a veces no es tanto la cantidad que se produce, sino la calidad del producto que uno hace. Entonces yo también lo haría de pronto lo que dice Camilo, verificar los costos, pero entonces no consiguiendo materia prima más económica, sino de pronto verificar otros proveedores diferentes. O verificar si de pronto al costo de venta que yo estoy sacando mi producto es muy bajo con lo que realmente yo gasto para hacerlo. Pensaría también. Listo. ¿Cuál es su nombre, mi niña? Es que no quiero devolverme para mirar quiénes están hablando. Jenny Velasco. Listo, Jenny. ¿Alguien más? Bueno, para estos dos contadores Profe, que pues lo que señora. Lo que su merced decía bueno, al principio, que tocaba hacer el plan antes de inicio de año, como para saber realmente el tipo de inversión que se debe hacer, porque si no se hace esa organización, los gastos van a aumentar muchísimo y tal vez nuestras utilidades disminuyan bastante. ¿Cómo es su nombre? Por favor, me van. Claudia Díaz, profe. Claudia. Muchas gracias. ¿Alguien más?
Profe, otra posible replantación en cuanto a los gastos y los costos podría ser la mano de obra calificada que se está teniendo en la empresa. Tratar de reducir algunos costos que se están generando por las mismas, invirtiendo más en procesos óptimos como la tecnificación y con máquinas para tratar de que esos costos bajen un poquito. Listo. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, a estas soluciones que están dando estos contadores realmente están apuntando a lo que se quiere ver dentro de estos análisis. Cuando estaba hablando Juan Camilo precisamente de la empresa como tal, del sistema de producción, es muy importante revisar dos cosas. Jenny de pronto hablaba sobre los proveedores, mientras que Juan Camilo de pronto hablaba de las materias primas. Estaban direccionados precisamente al sistema de producción, porque ahí es donde de pronto ustedes ven y se refleja que está pasando esto, que estos gastos se están descontrolando, es precisamente porque no hay una planificación de esa adquisición como está hablando Claudia. Cuando uno realmente empieza a proyectar una empresa, y ustedes lo van a tener que vivir cuando estén dentro de las empresas y cuando empiecen ustedes a trabajar como contadores, que ustedes son los primeros y van a ser una parte muy esencial de la empresa, porque gracias a ustedes es que se empieza a proyectar la empresa en cuanto a dinero. Los administradores están planificando qué hacer, cómo hacerlo, qué es un proceso, qué es un procedimiento. Pero mientras que ustedes los contadores están enfocando cuánto es el valor que se debe tener en cuenta para hacer ese proceso o ese procedimiento y evitar posibles riesgos, lo que le está pasando a esta empresa de Muebles S.A., que estamos identificando o estamos mirando que realmente, a pesar de que esas ventas fueron un 56%, pero se aumentó demasiado el costo de esa venta. Entonces, ¿qué pudo pasar en ese costo? Entonces, ustedes lo ven por estas dos partes. Tres partes, perdón. La primera, algo está pasando con los proveedores, estamos haciendo mala selección de los proveedores nos están trayendo realmente las materias primas que son y al valor que son. Si estudiamos, hicimos análisis de esos proveedores antes de contratarlos, antes de adquirir esas materias primas. Entonces, cuando estamos buscando o haciendo estudios de mercado, de factibilidad y de viabilidad de esos procesos, pues tenemos que mirar y revisar muy bien el análisis que le vamos a hacer a esos proveedores. Entonces, porque estos proveedores a través de, digamos, de las facturas que lleven para cuánto es el costo de cada una de esas materias primas, entran realmente con cuál de ellos se debe quedar la empresa y el por qué se debe quedar por ellos. Entonces, de pronto traen materias de buena calidad, pero son a menor precio. Entonces, ustedes van a identificar la razón por la cual el gerente se va a quedar con ese proveedor. Entonces, cuando llega ese proveedor con esas materias primas, entonces esas materias primas también tienen un valor. Ahí es donde ustedes también van a reflejar, van a analizar realmente, no la calidad de la materia prima, ustedes hasta allá no llegan. Eso ya le compete pues a la parte de, digamos, de la planta o del proceso como tal. Pero ustedes, todo lo que incluye de valor, pues realmente hay que tenerlo en cuenta. Pero entonces hay que tener algo que por acá hablaba la compañera y es la mano de obra. A veces cuando
estamos adquiriendo esa mano de obra calificada con experiencia, con esa especialización dentro del área. Y cuando hablo de especialización no hablo de ti, sino hablo de lo que se sabe con respecto al proceso y al procedimiento que se va a ejecutar. También se tiene que mirar dentro de las mismas las habilidades y las destrezas que se tenga de ese empleado o de ese, digamos, de esa mano de obra. Cuando calificamos esa mano de obra, precisamente es para identificar que esa mano de obra va a suplir esa necesidad que se tiene dentro de las empresas, pero que esa mano de obra se va a concientizar, va a ser eficiente y eficaz con las herramientas que se tienen. Muchos de los empleados, cuando no tienen sentido de pertenencia por la empresa, les hace, pues, perdónenme la expresión, pero les vale lo mismo si se gastó más o menos. Entonces estamos en una empresa o en la misma fábrica de muebles que estamos, y si estamos haciendo una mesa y este palo no me casó, fácilmente lo puede botar y empezar a buscar otro, y así sucesivamente, o si se les cayeron las puntillas, no las recogí. Entonces eso también va a generar un costo, porque se va a necesitar mucha más materia prima. Entonces, ustedes, el recurso humano, el jefe de recurso humano, identificará estas habilidades y estas destrezas, pero si ustedes dentro del análisis que están haciendo revisan que esa mano de obra realmente no está cumpliendo con el proceso y que es mejor comprar una máquina que va a agilizar el proceso, que va a ser eficiente, eficaz, que va a ahorrar tiempo y va a ahorrar costos, pues ahí ustedes también le deben decir al gerente qué tipo de solución se le puede dar. Vuelvo y repito, ustedes dan posibles soluciones. Hasta ahí llegan ustedes. El gerente toma las decisiones. Si toma errónea, pues ya no va a ser culpa de ustedes los contadores que están analizando esta información, sino que precisamente ustedes le dejan la recomendación más asertiva, esa recomendación que va a ayudar a sacar digamos, del atraso o del riesgo que está generando esta empresa. Entonces, por eso es tan importante, pues, la opinión de ustedes. Es fundamental que ustedes hagan las recomendaciones de acuerdo a lo que ustedes analizan en este tipo de información. Entonces, eso es muy importante. Por acá la compañera Claudia nos hablaba precisamente de lo que yo ya les había explicado, y es el plan de adquisición. Siempre que iniciemos un nuevo periodo, un nuevo año, debemos empezar a aplicar para qué gastos se van a tener, hay que contemplarlos. Eso no quiere decir que uno sea pues preciso, porque para eso existen los pronósticos. Si nosotros hablamos en la primera unidad sobre cómo se hacen los pronósticos, cómo se visualiza, qué se necesita de acuerdo a la actividad que se está realizando o se está haciendo, de acuerdo a la misión y a la visión institucional que tengan las empresas, pero ustedes sí son los responsables de estar diciéndole al gerente que se debe hacer el plan de adquisiciones. Muchos gerentes les van a botar la pelota y la responsabilidad a ustedes y les van a decir, señores contadores, hagan el plan de adquisiciones de acuerdo a lo que ustedes vean necesario. Ustedes lo van a montar porque es responsabilidad de ustedes. Entonces ustedes empiezan a montar el plan de adquisiciones de acuerdo también a esas necesidades y prioridades que tiene cada una de las áreas. Entonces ustedes se irán por cada una de las áreas y preguntarán antes de que ustedes realicen el plan de adquisiciones, que es lo que se debe hacer en la primera o mínimo en los primeros 15 días, porque se necesita armar presupuesto, porque el presupuesto se hace en octubre, porque los presupuestos se deben montar. Entonces, de acuerdo a sus valores, también la oficina del talento humano, por eso les digo que ustedes es un proceso muy articulado con todas las áreas de la empresa, porque realmente ustedes necesitan saber, ustedes necesitan la información para poder montar estos planes de adquisición. Entonces, cuando ustedes ya tengan ese plan de adquisición, cuando ustedes ya hayan o tengan la información por parte de las áreas,
Entonces va primero a pasar el recurso humano a decirle a esas áreas que monten un plan de riesgos institucional donde identifiquen qué necesidades tienen. Entonces, ahí ya les dirá, de pronto el auxiliar de facturación necesita un nuevo computador, un mouse, bueno, no sé, de pronto útiles o alguna silla, alguna mesa. Entonces, cuando se pasen eso, ustedes van a identificar que esa es la prioridad que tiene esa oficina y ahí ustedes van a poder montar el plan de adquisiciones. Ah, un computador. Entonces van a empezar un computador más o menos dentro del mercado. ¿En cuánto está? Aquí 1.000.000 de pesos, 2.000.000 de pesos. Entonces, de acuerdo a lo que es tentativo ese valor se puede cambiar de acuerdo a lo que realmente y a la necesidad de ese mismo computador, a lo que tenga ese computador, porque ustedes saben que todo eso varía, esos valores varían de acuerdo a la memoria, bueno, tantas características que tiene un computador, pero ustedes ya están proyectando que necesitan uno y que vale 1.000.000 de pesos. Entonces, ahí con ese plan de adquisición y con esa preinversión que se va a hacer antes de, pues realmente los costos de venta, perdón, los gastos como tal de administración y de ventas no tienen por qué realmente aumentar como se ve en este ejercicio. Lo contrario, tiene que empezar a disminuir porque y se tiene que empezar a aumentar estas ventas. Estas ventas están muy flojitas dentro de esta empresa de muebles SA. Algo está pasando también con este gerente. El gerente no está buscando el cliente, no está precisamente yendo a esos mercados, simplemente está vendiendo lo que les están pidiendo y pare de contar. Entonces, ¿y qué pasa si se van esos esos clientes que se tienen? ¿Qué irá a pasar con ese 56% que se ve reflejado aquí? Entonces, la idea de los adicionales, siempre van a haber costos, pero la idea es que no se superen, de que no se aumenten tanto. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. ¿Entendido los dos ejercicios? ¿Se fueron? Sí, señora profe, yo sí entendí ambos ejercicios. Pues siguen ahí. Listo. ¿Y los demás? Bueno, Profe, qué pena, a mí sí ¿ustedes me cómo quedó, van a trabajar? Señora. a mí sí me quedó una duda. Es que al principio su merced, en el otro ejercicio nos dijo que se dividía el valor por el mismo, ¿sí? ¿Pero en cuál? ¿En el horizontal o en el vertical? En el vertical, profe. Ya vamos para ese ejercicio. ¿Para este? Listo, mi niña. Ya, sí. Entonces, que se dividía, bueno, el por el mismo, ¿sí? Y entonces el segundo se divide por el primer valor o el segundo por el segundo. Es que ahí me confundí. Tranquila, siempre lo que van a tomar es las ventas netas o los ingresos operacionales, ¿no? Porque es que de acuerdo a, pues, hay unas empresas que no ponen ventas netas, sino ingresos operacionales. Entonces, alguno de esos dos se va a reflejar. En el análisis vertical siempre se van a tener en cuenta estas ventas. Entonces, lo que se toma precisamente es esta venta se divide por este mismo valor, por esta misma venta, porque estamos indicando que precisamente Merced le está sacando el porcentaje a esta venta. Ya les dije que pues acá hay un truquito de Excel para que siempre tengan la constante de signo pesos y no les da ejercicio, solamente les da F4. Y así sucesivamente. Entonces, para este 2, este valor, la netas y así sucesivamente. La utilidad bruta por la divide por las B. Siempre divide el valor por las ventas netas. ¿Listo, mi niña? Listo, profe, sí, ¿Mi niña señora. me entendió? Sí, sí, señora, gracias, profe. Listo.
Sí, lo único que hace es coger cada uno de estos valores y dividirlo por el, y de ahí se ve reflejado. No se les olvide los que trabajan, los que vayan a trabajar en Excel, dale F4 para que realmente les quede la constante, sino, y este también se da en porcentaje, porque si ustedes no le ponen el porcentaje, pues les va a dar, digamos, un valor diferente. Si ustedes hacen esto y lo dividen en este, le ponen acá la constante, ¿sí ven? Que les va a dar 1. Entonces no se les olvide que este también, y cuando ustedes arrastren la fórmula, ¿qué va a pasar? Que les va a dar mal el error, porque no le están colocando el porcentaje. Entonces acuérdense que el análisis vertical se da también en porcentaje. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, ¿cómo van a trabajar? Por mi parte no, profe. Bueno, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto me escriben. La próxima clase les voy a dejar el ejercicio por Atena. Va a ser un ejercicio, vamos a ver si está por este lado, va a ser este ejercicio. Aquí yo ya lo tengo resuelto, pero ustedes, yo les voy a enviar ese ejercicio y les voy a decir qué tipo de análisis le hagan. Entonces, ustedes me dirán, ¿cómo van a trabajar ese ejercicio? Este ejercicio es para el 30%. Y más adelante les voy a decir si les doy algo del 40%, o sea, del parcial. ¿Cómo van a trabajar este ejercicio ustedes? ¿Lo van a trabajar individual o lo van a trabajar en grupo? En grupo, profe. En grupos de, ya les dije, máximo grupos de 4. ¿Son 35 ustedes o 37? Bueno, para que me salgan más o menos 8 grupos. Espere, miro cuántos son ustedes porque a mí se me olvida. Son 35. Listo, entonces, por favor, necesito saber quiénes son los grupos, cómo van a trabajar. Acuérdense que el ejercicio en los grupos, a todo el mundo, si les digo, hagan análisis vertical, ustedes les van a dar exactamente lo mismo. Si les digo, hagan de pronto un análisis horizontal con variación absoluta o variación relativa, igual, les va a dar lo mismo. Pero ¿cuál es la importancia que voy a tener en cuenta? Es las palabras que ustedes van a utilizar para analizar. Entonces, cada grupo, eso es lo que les voy a evaluar, es precisamente las palabras o lo que ustedes vayan a analizar dentro de cada una de los rubros que se están presentando dentro de los estados de pérdida o ganancia. Entonces, ustedes, digamos, cada grupo va a hacer una redacción totalmente diferente. Y al finalizar me van a poner 3 conclusiones de ese gerente. ¿Qué pasó con ese gerente? ¿Fue bueno? ¿Fue mal el ejercicio, las decisiones? No sé, las conclusiones que ustedes hayan lugar precisamente, pero a lo que podría ser el gerente y a lo que dejó de hacer o a lo que se hizo y no se hacer. Pero me van a dejar mínimo 3 conclusiones del gerente. ¿Qué debió hacer el gerente para evitar lo que está pasando dentro de cada una de las cuentas? ¿O qué debió hacer? Y no, regálenme los grupos. Profe, qué pena, es que se le escuchó todo entrecortado, le alcancé a entender qué 3 conclusiones y qué más, qué pena. Tranquila, mi niña, que hacen el ejercicio y me colocan 3 conclusiones
del gerente, de la gestión que realizó el gerente, de la importancia que tuvo el gerente en ese momento para la empresa. Realmente, ¿qué hizo el gerente? ¿Qué, con respecto a lo que ustedes están analizando? Entonces van a analizar cada una de las cuentas que se les va a dar en el balance general y ustedes dirán qué tipo de acción debió hacer o tipo de decisión debió tener en cuenta el gerente. Si el gerente fue asertivo o no, si fue positivo o negativo la decisión que se debió tomar. Entonces, ahí ustedes me ponen esas tres conclusiones. Igual yo en el ejercicio también les dejo para que se acuerden ustedes de las tres conclusiones. Entonces, por favor, regálenme cómo se van a distribuir para trabajar, por favor. Profe, ¿para cuándo es que es eso? Este ejercicio yo lo voy a dejar de hoy en 8, entonces de hoy en 8 entran es por Atena, yo voy a estar pendiente de ustedes por el grupo de WhatsApp, para si tienen alguna duda, quieren, igual las 3 horas yo les voy a dejar un poquito más de tiempo, no se preocupen. Yo sé que pues este tipo de análisis tampoco es así de hacerlo por hacerlo, sino quiero que hagan un ejercicio muy bueno. Entonces yo les voy a dejar la clase, esta clase que viene de hoy en 8, yo les voy a dejar el ejercicio por Atena y ustedes lo empiezan a trabajar. ¿Listo? Bueno, ahora sí necesito los grupos. Profe, ¿a cuántos integrantes, perdón? 4. O sea, me deben 4 más, creo que es 1. Es para que me queden 8 grupos, 9 grupos. 9 grupos, sí, uno de 5. Profe, sería Camilo Mogollón, Sí, señora. Natalia Medina, Deme. Juliana Patiño y Jenny Velasco. Juliana Patiño y Jenny Velasco. Sí, profe, sí, señora. Listo. Sí. Siguiente grupo. Profe, ¿qué me...? Señor, adelante. No, profe, es que pensé que estaba llamando a Lisa, es que estaba por aquí un poquito ocupado. Tranquilo. Profe, nosotras somos Zaira Santana, Sí, señora. Adriana Ariza, Ariana Arisa. y mi persona, Claudia Díaz. Le falta un integrante. Sí, profe, pues Tranquila, lo van buscando o algo y me dice. No se preocupe. Es Adriana Camacho, Camacho Ariza. Ahí mismo. Camacho. Adriana Camacho. Listo. Profe, ¿me escucha? Señora, adelante. Profe, pues usted me podría poner ahí con Lice Juliana Chacón. Pues si alguien más se quiere unir, no hay problema. Pero pues, pues somos las dos. Sí, señora. Lizeth Camacho y su merced, ¿cómo es? No, profe, Chacón. Ah, Chacón, perdóneme. Laura Daniela Ariza. Laura Ariza. Listo, le faltarían 2 integrantes a ese grupo. Siguiente grupo. Profe Yari Díaz. Sí, señora. Yari Díaz, Jessica Forero y Juliana Flores. Jessica Forero. Y Juliana Flores. Juliana Flores. Ahí le falta uno. Sí, señora. Listo, siguiente grupo. Los demás, voy a dejar de compartir para poder... Profesora, Señor. Angélica Ardila
Miguel Uribe y Félix Luque. Angélica Ardila, Félix, ¿y quién más, perdón? Miguel Uribe. Miguel. Bueno, ahí también les hace falta un compañero. Listo, ¿quién más? María Cristina Pinzón. Cristina Pinzón. Listo, completos. Profe, buenas noches. Yo lo hago sola, profe. Señora, Yo lo hago sola. ¿seguro que quiere hacer el ejercicio sola? Bueno, Pues sí, profe, porque pues son como ejercicios para realizar en grupo y pues realmente yo no tengo el tiempo para listo. realizarlo en grupo. Acuerden que como estén conformados, va a ser el parcial. Eso ya les había dicho al inicio, ¿no? Bueno, siguiente grupo. Bueno, los demás. Profe, pregunta, ¿para cuándo toca entregar el trabajo? Jenny. Voy a mirar, les dejo un espacio de tiempo porque yo sé que pues no son ejercicios tampoco que los puedan realizar y la idea es que pues en clase los puedan hacer, que ese digamos es el tiempo en que ustedes se pueden reunir y que pueden socializar ahí. Pero yo les voy diciendo, no se preocupen. ¿Listo? Si decido ¿En que es serio para el se va a hacer viernes, el Vale, pues profe. decido que es el ¿En viernes. grupos también? Señor, ¿En grupo va a ser el parcial? por eso yo les había dicho que es que el parcial este va a ser totalmente diferente. De acuerdo Bueno, a lo que usted, muchísimas gracias, profe. de acuerdo a lo que ustedes me entreguen aquí en este análisis financiero. Si yo veo que ustedes trabajaron bien, todavía no les puedo decir cómo va a ser, pero si yo veo que ustedes trabajaron bien, que a conciencia hicieron el análisis, que proyectaron, que no se copiaron dentro del análisis, porque voy a revisar cada uno de estos trabajos, les voy a decir cómo va a ser el parcial para complementar la nota o simplemente si yo veo que si se hicieron copia, les voy a decir, solamente les voy a valer el 30% de esto o los que se copiaron simplemente va a ser esto. Entonces, pónganle mucho cuidado al ejercicio, por eso también les voy a dejar tiempo. Y si necesitan alguna explicación, si de pronto se los olvida algo, con mucho gusto me escriben. Pero entonces eso va a ser como para el final, feliz para poderles decir cómo va a ser la metodología para el parcial. ¿Listo? Muchísimas Todo gracias. depende cómo me Profe, entreguen ese otra ejercicio. cosa. En Atena coloca la fecha límite de entrega. Voy a mirar de qué tan extenso está y de acuerdo a los grupos que ustedes me están dando, si me lo tienen que entregar de pronto para la próxima, de este, mejor dicho, de hoy en 15, o si se los dejo solamente para el viernes, ¿sí? Entonces, yo Ah, ahí sí, o miro sea, que les que voy a hoy dejar, 8 lo sube o lo sube antes del viernes, profe. yo lo voy a subir el viernes, Ah, listo, muchísimas gracias, profe. ¿sí? Yo lo subo el viernes y miro a ver qué plazo les dejo. Pero no se preocupen que si ustedes me hacen un buen ejercicio, de este ejercicio se puede sacar algo para el parcial. Pero todo depende como ustedes me entreguen ese análisis. Bueno, y los demás, Profe, sí, tenemos otro grupo. claro, Karen Fabiana Sáenz, Angie sí, Paola Forero, Fernando sí, Gordillo y Andrés sí, Camilo Santamaría Santamaría. listo, Hasta luego, profe. Buenas noches. listo. Andrés Camilo Santamaría, se va feliz. Buena noche, que Dios lo bendiga. Profe, otro grupo. Gracias, lo mismo. Dios la bendiga, profesora. Gracias. Otro grupo, dígame. Mireya Gómez, Mireya Gómez, Yesita Vera, Yesita Vera, Catherine Huiza,
Lengüiza. Y Sergio Santamaría. Sergio Santamaría. Listo. Listo, muchas gracias. Ahí ya están los grupos, no sé, los muchachos y niñas que hagan falta, por favor, me comunican cómo van a trabajar, por favor. Esto, qué pena, un paréntesis acá muy chiquito de pronto para la materia de metodología. Por favor, no se los olvide terminar de hacer el documento 1 y los que hacen falta por exposición para la próxima clase. Para la próxima clase necesito que ustedes ya me entreguen la parte del documento 1 que vimos en la primera clase. Entonces, si tienen alguna duda con respecto a la misma, por favor me escriben. Acuérdense que ese documento 1 es el parcial que ustedes me van a subir. Eso es lo que les voy a evaluar porque es la parte práctica que ustedes están haciendo con respecto a la metodología que se está haciendo y la plantilla institucional que se está trabajando. ¿Listo? Muchas gracias. Agradecerles muchísimo por la participación, por la asistencia. Regálenme un segundito mientras saco asistencia. Uy. Bueno, Profe. listo. Señora. Profe, qué pena con Adelante, su mi merced. niña. No, tranquila, mi La niña. plantilla que su merced dice que debemos llenar es la que dice propuesta de trabajo. Sí, señora. Pero esa es la que va a representar como digamos, el documento final, ¿sí? Pero esa tiene varias partes, esa rejilla. Entonces ya les expliqué una parte del proceso, lo cual ya debieron haber terminado, y para el miércoles vamos a explicar cómo se hacen los objetivos, porque ninguno de ustedes el miércoles me dijo realmente cómo van a presentar la propuesta, qué idea tienen, cómo es el título. Entonces yo me imagino que ustedes ya tienen esa parte, entonces les voy a explicar, son como los objetivos generales, objetivos específicos y el marco teórico, aunque algunos de ustedes, algún grupo tiene esa parte de marco teórico, pero sin embargo vamos a reforzar esa parte para que ustedes puedan terminar de hacer esas plantillas. ¿Listo? Y lo mismo, si quiere la proyectamos y vamos explicándola otra vez, aunque en la primera unidad la explicamos, pero si ustedes necesitan que nuevamente la expliquemos, con mucho gusto. Bueno, entonces, muchísimas gracias por asistir. Hay 23, con Félix, 24 estudiantes conectados hasta este momento. Agradecerles mucho. Por favor, si los demás compañeros que no se pudieron conectar el día de hoy, ustedes me les pueden decir, aunque por el grupo yo voy a escribir para que me entreguen los grupos o cómo van a trabajar en lo de análisis financiero. Entonces, agradecerles mucho. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto me pueden escribir. Que Dios los bendiga, que pasen un feliz semana, bonita. Entonces, nos vemos en la próxima clase el miércoles. Hasta mañana, que descansen. Gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Feliz noche, profe, que descanse. Buenas noches, profe. Hasta mañana, que descansen.